Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación les damos la más cordial bienvenida al encuentro virtual del día de hoy. Agradecemos su participación y esperamos que esta charla sea muy productiva y del agrado de todos. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Carlos Mario Vega Montoya, quien nos hablará sobre cómo lograr una buena pensión. Recuerden que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro invitado. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Comedal. Gracias, muy buenas tardes, Paola. Muy buenas tardes para todos mis colegas. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a hacer unas cuantas reflexiones que espero les puedan ser de utilidad. Eh, no alcanzo a ver de aquí la totalidad de la participación, pero me imagino que tenemos médicos de todas las edades, incluyendo la mía. Entonces probablemente esté con muchos conocidos en la sala. Y para Sí, quienes no. doctor. Qué pena, les recuerdo que nos acompañan asociados pues de todas las regiones. En este momento nos acompañan regiones de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Valledupar. Entonces tenemos pues un público bastante amplio a nivel nacional. Magnífico. Eh, yo fui asociado a Comedal hace muchísimo tiempo y hace unos minutos estaba comentando con Paola la posibilidad de volver, lo cual me alegra, me agrada. Yo he sido un gran amigo de la economía solidaria y de todas las organizaciones de economía solidaria, porque creo que es una forma muy bonita de avanzar. Entonces le agradezco a Comedal, le agradezco a Paola, le agradezco al miembro del consejo que nos contactó, que fue el doctor Jorge Julián Osorio. Y sin mucho preámbulo, vamos a comenzar con esta jornada. La charla se llama ¿Cómo lograr una buena pensión? Y la idea es tomarla desde varios niveles, desde varios ángulos. Pues en primer lugar, porque gracias a mi capacitación he podido entender cómo funcionaba este asunto desde la teoría. Yo soy médico, especialista en gerencia de IPS, soy abogado, especialista en derecho comercial. Durante cerca de 25 años estuve en la docencia, 20 de ellos con la Universidad CES. Ya estoy disfrutando de mi pensión de vejez. Y entonces esa es la segunda razón. Ya conozco el sistema pensional porque soy un beneficiado con esta pensión. Mm, Además, este tema sigue en boga porque con la reforma que se hizo, que se aprobó en el Congreso el año pasado, surgieron un montón de dudas, de inquietudes, de preguntas y digamos que también se revivieron muchos mitos o miedos, eh, algunos claramente fundados, otros sinceramente exagerados, no por mala fe, sino también, creo yo, por ese miedo. Entonces vamos a hacer un recuento rápido, un poquito de historia de lo que ha sido todo este asunto de las pensiones. Y en la parte intermedia y final estaremos hablando ya de los tips o recomendaciones o asuntos específicos que les pueden ayudar a ustedes en el logro de este objetivo. Doctor, qué pena le Preguntas, interrumpo. Por ¿sí? acá me dicen que no se escucha bien. De pronto nos pueden informar si todos están escuchando bien. Yo lo escucho perfecto. Si los demás participantes nos están escuchando bien. Por acá alguien nos dicen que el volumen está un poquito bajito. Bueno, al doctor que nos escribió la doctora, de pronto aumentar el volumen desde su dispositivo, ya sea móvil o computador, porque la verdad lo estamos escuchando bien. Entonces, doctor Carlos Mario, bien pueda continuar. Gracias. Aquí también aumenté desde donde se puede. No, y acá la Sí, gran mayoría nos dicen que lo escuchan bien. Listo. perfecto. Unos
unas verdades de perogrullo, unas cosas absolutamente claras para todos, y otras que me gusta aclarar para facilitar el acercamiento. La ventaja, o una de las ventajas que tenemos es que aquí todos somos médicos. Entonces vamos a poner ejemplos específicos con médicos, vamos a hablar por algo que conocemos. Durante más de 20 años yo hice turnos. Yo fui médico asistencial muchísimo tiempo, inclusive mientras estudiaba derecho hacía turnos y después de que me gradué de abogado seguí ejerciendo la medicina. En total yo ejercí medicina más de 20 años y aunque en los últimos años no lo he hecho, pues no se me ha olvidado del todo, pero sobre todo no se me ha olvidado la práctica. Eh, Desde el humilde cargo de médico rural, a donde uno llegaba totalmente impreparado en el año 88, cuando ni siquiera existían los computadores. Medellín era una pequeña aldea, Colombia era sumamente rural y me tocó hacer el rural en una zona muy difícil para esa época, en el Urabá antioqueño, en el municipio de Chigorodó. Desde esa época, ah, digamos, una de las preocupaciones que siempre tuvimos los médicos era si tendríamos suficiente trabajo. Y yo me di cuenta que eso era realmente un mito. Los médicos siempre tenemos trabajo y vamos a tener trabajo. Debemos buscar unas buenas condiciones y mejorar las que hay. Y por supuesto, atender a nuestra vocación de servicio en la mejor forma. Pero creo que los médicos seguimos siendo bien ranqueados. Es de las poquitas profesiones en las cuales uno sale con trabajo casi que garantizado. Digo casi que porque por supuesto hay excepciones. Pero yo que fui docente universitario tantos años y pude ver muchachos de diferentes carreras y recién egresados de diferentes carreras, vi que la inmensa mayoría de veces los médicos nos ubicamos y más o menos rápido y más o menos bien. En esta charla vamos a hablar de dinero y hago esa aclaración es porque no sé en qué momento ha parecido que para los médicos hablar de dinero es feo. Inclusive a uno cuando está en la universidad, por lo menos en lo que me ha tocado a mí ver, es el tema del que menos se habla. El médico va a salir como médico, pero de ahí a formarlo como emprendedor, a enseñarle cómo cobra, a enseñarle cómo negocia un salario, un ingreso, unos honorarios, en fin, no todas las universidades lo hacen y creo que se están quedando corta la mayoría de ellas. No nos debe dar pena hablar de plata. Normalmente a mis estudiantes de pregrado les hago una charla. Dentro de todas las que hago, hay una específica en las que nos sentamos a hablar de plata. Y les digo, doctores, ustedes no pueden tenerle miedo a la plata ni darles pena. Porque sí, estamos trabajando por una vocación, con unos usuarios muy especiales a los que debemos querer. No podemos anteponer el asunto económico a nuestro ejercicio, pero tampoco lo podemos olvidar, porque es que nosotros también somos seres humanos que consumimos y en el consumo hay que invertir plata y vamos a tener hijos y vamos a necesitar llenar todas nuestras necesidades. Entonces no nos dé miedo hablar de plata. Y esta charla, concretamente, en esta charla vamos a conversar mucho de plata, de dinero, de la parte económica, para tocar uno de los aspectos y es cómo hacemos en el manejo del riesgo económico para hacer un manejo adecuado de la plata hasta donde mejor no sea posible con miras a ese tema específico que es la pensión. El salario es la cantidad de dinero que se pacta con un empleador. Si usted va a entrar a trabajar como empleado entonces lo que va a recibir se llama salario. Pero eso es diferente a ingresos. Y quiero hacer esta diferencia porque es que las normas que hablan no solamente de los aportes que tenemos que dar, sino también de las sanciones, de la posibilidad de incrementar esas cuantías, no siempre son salarios, hay ingresos. Cuando usted trabaja por la mañana como empleado del Hospital San Vicente Fundación
está recibiendo salario. Pero cuando se va por la tarde a su consultorio particular y le cobra a ese usuario que está atendiendo, eso son honorarios. O cuando usted firma un contrato de prestación de servicios con una EPS para atenderle gente en su consultorio, eso que usted está recibiendo se llaman honorarios. Y todos son ingresos. Y a usted se le van a tener en cuenta todos. Y esto ha sido siempre así. Esto no es invento del actual gobierno ni de la Ley 100. Desde mucho antes se sabía que el salario es apenas una parte de lo que pueden ser los ingresos nuestros, porque afortunadamente como profesión liberal nosotros podemos todavía tener trabajo independiente, inclusive podemos tener varios trabajos. Inclusive tenemos una ley que nos autoriza a trabajar hasta 66 horas a la semana, legalmente. Y por supuesto no es una obligación, sino una facultad. Si usted no quiere trabajar sino menos tiempo, lo puede hacer, pero tenemos esa facultad. Los médicos todavía en Colombia tenemos algunas ventajas y esa es una. Podemos tener varios ingresos. Habitualmente tenemos varios ingresos que corresponden a varios trabajos. Claro, habrá algunos que ganen más que otros. Y aquí es evidente la diferencia que hay entre los ingresos de los médicos generales y los ingresos de los médicos especialistas. No estoy hablando mal de nadie. Los especialistas tienen todo el derecho también a cobrar porque se sacrificaron en una especialización, estuvieron 4 o 5 años preparándose, están comprometiendo una responsabilidad grande. eh, pero sí es evidente que tenemos un Gini y un índice de Gini interno eh, difícil. Para este momento, un médico general que se gradúe en la ciudad de Medellín y salga a trabajar puede estar recibiendo en promedio, y hablo de promedios, unos 5,5 millones de pesos como salario, eso es lo que le están ofreciendo. Por supuesto, hay sitios en donde le ofrecen 7, 7,5, 8 millones y habrá otros sitios donde le ofrecen 4, a veces hasta menos. En algunos centros de reconocimiento he visto que pueden llegarles a ofrecer menos. Entonces, como promedio hablemos de 5,5 millones, 6 millones de pesos. Mientras que un especialista, y sobre todo en aquellas especialidades que ustedes conocen, que son críticas y que siempre han tenido fama de ser los que más ganan, pues fácilmente se pueden ganar 10 veces más en el mes. Entonces, esa gran diferencia a la hora de hablar de pensiones también tiene su importancia. A la hora de hablar de los aportes y de lo que se va a recibir una vez la persona se pensione, pues también tiene importancia y no tiene por qué darnos miedo ni darnos vergüenza. Como les decía, los especialistas han hecho méritos suficientes para estar donde están. Igualmente, no todos los médicos se quieren emplear. El concepto del empleo, el concepto tradicional del empleo, como lo tenían nuestros abuelos o nuestros padres, era un concepto de una comodidad relativa. Yo consigo un puesto, sea en el sector público o privado, y ahí si me manejo bien, voy a quedarme hasta que me pensione. Hoy en día, no solamente los médicos, sino todos los jóvenes que se están graduando piensan de una forma distinta. Primero. Segundo, es más frecuente en los especialistas que en los generales, pero también se ve en los generales, que no quieren una vinculación con toda la connotación laboral. Esos tres elementos de la relación laboral, de prestación personal del servicio, subordinación y salario, no, no, no. Ellos quieren seguir siendo independientes y trabajar desde la postura de independientes o emprendedores, que es otra posibilidad. Como en nuestro país hoy en día es obligatorio que en la educación secundaria y en las universidades se hable de emprendimiento y se enseña de emprendimiento, por lo menos desde lo teórico. Entonces estamos teniendo jóvenes que no necesitan, no quieren depender de un empleo en esas condiciones. Entonces se dedican a hacer otro tipo de actividades que les generan otro tipo de ingresos diferentes al salario. Eso no está bien ni está mal, eso es simplemente lo que está sucediendo y a eso se tiene también que acostumbrar uno cuando va a hablar de este tema de pensiones.
Uno de los riesgos que hay en el mundo actual es el riesgo económico. En este mundo hay muchísimos riesgos. Usted tiene el riesgo de padecer de enfermedades, tiene el riesgo de sufrir adicciones, tiene el riesgo de que le caiga un rayo, tiene muchísimos riesgos. Uno de ellos es el riesgo económico. ¿Qué es el riesgo económico? Es esa posibilidad de pérdida económica, de perder plata. Si uno tiene plata, de perderla, y si no tiene, de quedar más endeudado, es decir, de andar en negativo. A eso básicamente nos vamos a referir el resto de la charla, al riesgo económico en una actividad como la nuestra y a cómo hacemos para manejar ese riesgo económico. Cualquier persona, incluyéndonos a los médicos, puede manejar ese riesgo de una de dos maneras. O asume el riesgo o le pasa el riesgo a un tercero, a otra persona. Eso de asumir el riesgo es fácil para las personas que tienen muchísimo dinero. Pues usted es un gran magnate, tiene mucha capacidad económica y de pronto en una lluvia se perdió una cosecha. Pues puede que sea muy doloroso y a nadie le gusta perder, pero usted es capaz de recuperarse con la plata que tiene. Cuando ya la pérdida va siendo más grande o el riesgo de sufrir esa pérdida es un poquito más grande, hay otra forma de autoasumir el riesgo que es ahorrar. Uno ahorra, uno guarda platica. Y así, cuando se presenta el riesgo, si es que se presenta, pues lo atiendo. Y ese ahorro puede ser individual o colectivo. Y uno de los ejemplos de ahorro colectivo lo estamos viviendo en este momento aquí a través de la pantalla. Las cooperativas, el sector solidario en general. Esa cuota que usted aporta cada mes como aporte solidario es un ahorro. Y si usted compra un CDT o invierte en cualquiera de los mecanismos que tiene la cooperativa, lo que está haciendo es eso, un ahorro, con miras a alguna cosa, a manejar algún tipo de riesgo económico eh, futuro cercano o futuro lejano. Pero cuando el riesgo es supremamente grande, el riesgo de pérdida es muy grande y usted no alcanza a absorberlo con su bolsillo o no alcanza a absorberlo con el ahorro, se presenta la segunda posibilidad y es que usted traslade ese riesgo. Usted le entregue ese riesgo económico a un tercero que quiera asumir ese riesgo económico. Y entonces se presenta el famoso seguro. Ese es el famoso contrato de seguro. Y aparecen las aseguradoras, o en masculino, que también es válido, los aseguradores. Son empresas, son compañías que asumen el riesgo suyo económico y se comprometen a que si usted tiene una pérdida, ellas lo pagan. Eso sí, hay unas condiciones y por eso le cobran a usted por asumir ese riesgo. Pero entonces para usted es negocio porque no va a tener que asumir la pérdida completa y para la compañía de seguros también es negocio porque espera que no se produzca el siniestro. Y de esa forma, el dinero que usted le pagó, que se llama prima, pues le vendría a quedar en buena parte sano. Eso es un negocio de todas las culturas, un negocio de todos los estados. Todo el mundo en este momento maneja el negocio de seguros. Por supuesto, hay países donde se hace en mayor escala que en otros, pero el seguro se maneja en todos los estados del mundo. Asterisco, en lo que conocemos, por supuesto, hay estados que tienen la información totalmente oculta, como Corea del Norte, de la cual no sabemos mayor cosa, pero de resto, en los estados que conocemos, que, de los que podemos tener información, todos manejan la figura de seguro. Resulta que los estados deben encargarse de manejar para sus grandes poblaciones alguna forma de ayuda ante algunos de esos riesgos económicos. La población de un estado tiene diferentes niveles de ingresos. El estado sabe eso, los gobernantes saben eso. Y una de las misiones del estado en la actualidad es repartir, ayudar a repartir esas cargas, colaborar en ayudarle a la gente a manejar ese riesgo económico. Eso no significa necesariamente darles, significa principalmente ayudarles. Y entonces los estados deben generar directrices
políticas que ayuden a manejar esos riesgos. Según la Organización de Naciones Unidas, y esta es una clasificación que han acogido de manera más o menos reciente, las personas en un estado se pueden clasificar desde el punto de vista económico en uno de estos cuatro grupos. Personas en pobreza extrema, estamos hablando de personas que viven con menos de $2 al día, lo cual es una auténtica locura, pero tenemos varios miles de millones de personas que viven todavía así. Personas en pobreza ya son personas que tienen unos ingresos superiores. Estamos hablando de más de $4 y que tienen todavía muchísimas necesidades, pero no tantas como la persona en pobreza extrema. Las personas vulnerables son aquellas que ya pasaron de esa línea de pobreza, ya no están en línea de pobreza, pero están en el borde. Y si ocurre algún evento desafortunado desde el punto de vista económico, rapidito caen en pobreza. Y por último estamos quienes, creo yo que todos los que estamos en la pantalla en este momento, estamos en esta cuarta categoría, nos calificamos como ni pobres ni vulnerables. En Colombia había una forma de medir la pobreza, que es la encuesta SISBEN. La encuesta SISBEN desde la década de los 80 empezó a medir, perdón, de los 90 empezó a medir niveles de pobreza. La gente equivocadamente le llama estrato. La palabra estrato no se debe aplicar a un ser humano. La palabra estrato se hizo para calificar los bienes inmuebles. La palabra estrato se usa desde los avalúos catastrales. A las personas no se les debe llamar por estrato, que no aplica. A las personas nos clasifican en niveles de pobreza y hasta hace poco esa encuesta SISBEN clasificaba a las personas en 6 grupos. Hoy en día, acogiéndose a esta clasificación de la ONU, la encuesta SISBEN clasifica en 4 grandes grupos alfabéticos y al interior de cada uno de ellos una serie de grupos numéricos. Entonces hay A, las personas en pobreza extrema están en el nivel A y hay de A1 hasta A7, donde el A1 es el más pobre de todos. Las personas en el nivel B, en el nivel C, en el nivel D tienen una división en número. Lo cierto es que por ser A están en pobreza extrema, por ser B fue porque quedaron en pobreza, por ser C estaban vulnerables y por ser ni pobres ni vulnerables quedan en el nivel D. Los estados tienen que mirar cómo hacen para ayudar a estas personas, repito, y una de las formas que se encontró es concederles subsidios. Colombia es uno de los estados con más subsidios y no son nuevos. Es más, subsidios nuevos podríamos decir que prácticamente no hay, son escasísimos. Por no ponerlos pues en cero, están muy cerquita de cero. No, la inmensa mayoría de subsidios son muy antiguos, existen desde principios del siglo XX y gradualmente se fueron aumentando. Obedecen a ese concepto de, seguramente ustedes lo han escuchado, no se trata de darles el pescado, sino de enseñarles a pescar. Bueno, eso tiene un asterisco y es el siguiente. Si hay una persona que viene con hambre, donde usted, hambre física, hambre, lleva días sin comer, y usted le va a enseñar a pescar, no aprende a pescar. Una persona con hambre no aprende. Uno de los grandes conocimientos que nos ha dejado la neurología moderna es precisamente eso. Un cerebro con hambre no aprende. De ahí la necesidad de darles a los niños pequeños a una alimentación adecuada para que esos cerebros puedan aprender. Entonces el Estado lo que hace es, le da el pescado hoy y a partir de mañana le enseño a pescar. Ese pescado que le doy hoy es lo que se llaman los subsidios. Por lo tanto, los subsidios deberían ser parciales, temporales y ligados a metas. Así fue como se creó la figura de los subsidios por allá desde el siglo XIX en Europa. Parciales, o sea, te ayudo con una parte. Temporales, por un tiempo, no es para toda la vida.
Y ligados a metas es, en la medida en la que vas ascendiendo, pues te quito ese subsidio para dárselo a otra persona porque ya no lo necesitas. Un segmento grande, un sector grande en el cual tiene que poner cuidado el Estado para ver cómo ayuda a la gente, es en todo lo que se han llamado los elementos sociales. Entonces, cada Estado ha mirado qué representa para él ese segmento social o esa parte social de la vida comunitaria en la que se puede ayudar. Y a ese sector se le ha llamado de manera genérica, pero no unívoca, la seguridad social. Y digo genérica porque el concepto de seguridad social existe prácticamente en todos los países, pero no unívoca porque no en todos los países seguridad social es lo mismo. Si usted habla de seguridad social, la Social Security en Estados Unidos, entienden que usted está hablando de pensiones. Para ellos salud no es seguridad social, es otra cosa. En Colombia, como Estado autónomo, resolvimos llamar seguridad social a una serie de cosas en las cuales se unen eh, los cuatro componentes tradicionales para ayudar a las personas en esas contingencias que menoscaban la salud y la capacidad económica en cuatro cosas nombradas. Es posible, repito, que en otros estados seguridad social sea otra cosa. En Colombia, la Constitución, en su artículo 48, dijo que aquí iba a haber una cosa que se llamaba seguridad social y que la ley se encargaría de decir qué era eso. Entonces, como consecuencia de ese mandato constitucional, se produjo la Ley de Seguridad Social. Esa ley, valga la pena aclarar, eh, los autores materiales, o sea, los que se redactaron, se sentaron a redactar, a confeccionar el texto, fueron dos personajes antioqueños muy conocidos aquí, el doctor Juan Luis Londoño de la Cuesta, economista, él no era médico, pero sabía mucho de economía de la salud para la época, hablando de finales de la década de los 80, y el doctor Luis Fernando Ramírez, quienes en el momento de fabricar ese proyecto eran ministros. El doctor Juan Luis era ministro de Salud, el doctor Luis Fernando Ramírez era ministro del Trabajo. Y por encomienda de su jefe, el presidente de la República, que en ese momento era César Gaviria Trujillo, elaboraron el proyecto de ley. El doctor César Gaviria entonces es el autor político. Él presenta el proyecto de ley al Congreso y por una mayoría abrumadora fue aprobado en lo que hoy conocemos como la Ley 100, en la cual se pretendía darle cobertura integral a esas contingencias, sobre todo lo que tuviera que ver con salud y capacidad económica, bajo unas ciertas condiciones. Se considera que mientras el cuerpo humano está en reposo y en homeostasis, pues digamos que la situación es tranquila. Cuando aparecen eventos que alteran la homeostasis, que alteran ese asunto corporal, con mucha frecuencia se altera también la parte económica. Esos eventos, según el tipo, pueden ser tradicionalmente dos: enfermedades o accidentes. Y el origen también se ha clasificado básicamente bajo dos puntos de vista, en origen laboral y origen común. Y entonces podemos tener enfermedades comunes o enfermedades laborales, o podemos tener accidentes comunes y accidentes laborales. Y miren que en ambos casos hay, primero, una alteración a la salud, pero segundo, un riesgo económico. Y entonces el Estado ha dicho, en Colombia, no podemos dejar a la gente a que de su bolsillo asuma ese riesgo económico, porque además de que ya tiene su enfermedad o su accidente, pues va a tener que ver de dónde saca plata para atender su enfermedad o su accidente. No, dediquémonos a cubrir eso. Y eso fue lo que hizo el sistema de seguridad social integral. El sistema cubre cuatro componentes que están en los cuatro primeros libros de la Ley 100. La Ley 100 tiene 5 libros.
El primero es el Sistema General de Pensiones, el segundo el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el tercero el Sistema General de Riesgos Laborales y cuarto los servicios sociales complementarios. Abre boca rapidísimo. Sistema General de Pensiones es el de que vamos a hablar en los siguientes minutos, una introducción corta también. El Sistema General de Seguridad Social en Salud es donde básicamente trabajan ustedes, donde trabajamos nosotros. El Sistema General de Riesgos Laborales, muchos de ustedes probablemente también trabajen en él, es el que tiene que ver con los accidentes laborales y las enfermedades laborales. Y los servicios sociales complementarios, y aquí quiero hacer un hincapié momentáneo, son ayudas para ancianos indigentes. Es decir, desde la Ley 100, desde 1993, ya se había pensado en darles ayudas económicas a los ancianos indigentes. De hecho, se desarrolló todo un programa. Ahora, servicios sociales complementarios es una de las ayudas a ancianos indigentes, porque hay más. Y para quitarles el nombre de indigentes, porque puede prestarse a malas interpretaciones o a que se asuma de una forma fea, entonces hablamos de los ancianos en pobreza extrema. Es una etapa de la vida en la cual ya el ser humano no es capaz de trabajar al mismo ritmo, no es capaz de producir, a veces está abandonado por cualquiera que sea la razón y el Estado no puede dejar que sus viejos se mueran en la calle de hambre. Entonces, para eso hay diferentes tipos de ayudas. Una de esas ayudas aparece en la ley 100, que se llama así, Servicios Sociales Complementarios. Metámonos entonces un poquito en el Sistema General de Pensiones, que es el que nos convoca en los siguientes minutos. ¿Qué es ese sistema? Es un sistema que reconoce y paga las pensiones cuando una persona se queda inválida o cuando una persona se muere, a su familia le reconoce y paga la pensión. Eso sí, cuando esa invalidez o esa muerte no tenga origen laboral, porque si tuvo origen laboral lo atenderá el Sistema General de Riesgos Laborales. No, esto es la gente que se queda inválida o se muere por un riesgo común. Y ya además es el que reconoce y paga las pensiones de vejez. Mire que está resaltada la palabra general, sistema general, para separarlo de otros dos grupos grandes de población que no están incluidos en el sistema general de pensiones. Nunca lo han estado. Unos son los regímenes exceptuados y otros son los regímenes especiales. ¿Qué son los regímenes exceptuados? Son los que no están cubiertos por el sistema de pensiones de la Ley 100. Tienen su propio sistema pensional. Y responde los tres ejemplos más visibles a la Presidencia de la República, a los congresistas y a las Fuerzas Armadas, a los miembros activos de Fuerzas Armadas, porque los civiles que trabajan en esas Fuerzas Armadas sí están en el sistema general de pensiones en algunos casos. Entonces, los exceptuados es porque no están en el sistema general. Y los regímenes especiales son personas que sí están en el sistema general de pensiones, pero tienen unas condiciones especiales. En el caso nuestro, el más visible de todos son los radiólogos. Nuestros radiólogos que están expuestos a radiaciones ionizantes, porque si no están expuestos a radiaciones ionizantes no tienen derecho a acceder a ese régimen especial. Ustedes saben que tienen diferentes tipos de prestaciones en atención al riesgo que están corriendo por esas radiaciones. Entonces son personas que tienen que usar un dosímetro permanente, a las cuales se les está midiendo y cuando se logran ciertos niveles entonces hay que retirarlos y tienen 2 vacaciones al año y tienen unas primas especiales y tienen la posibilidad de retirarse antes de lo que se retiraría alguien, otra persona de otra profesión o con otro riesgo, otro de nosotros. Entonces los especiales sí hacen parte del sistema general, pero con algunas concesiones especiales. Los exceptuados están por fuera. ¿Qué es una pensión? Una pensión es una cantidad económica que le va a empezar a llegar a la gente de manera periódica, habitualmente mensual, y en principio es vitalicia. Y digo en principio porque hay pensiones que se pueden revisar y se pueden, al menos en teoría, quitar, retirar, suspender su pago. Concretamente las pensiones de invalidez.
Cuando a una persona la declaran inválida, mucha gente tiene en la cabeza que esa invalidez es para el resto de la vida. Y resulta que no es así. Hay algunas invalideces que con el paso del tiempo pueden ir mejorando, la persona puede ir mejorando, o se descubre una nueva terapia, se descubre un nuevo medicamento, se descubre una nueva forma de hacer las cosas, tecnologías que le van a mejorar y son capaces de hacer retroceder esa calificación de invalidez. En este caso, para reconocer esas pensiones de origen común, tiene que ser que ocurra la contingencia, pero además que la persona le haya pagado al sistema, le haya metido plata al sistema durante un cierto tiempo. ¿Qué es eso de la contingencia? La contingencia es la ocurrencia del hecho que da lugar a la pensión. Entonces, la pensión de invalidez se concede si la persona es inválida. ¿Qué es la invalidez? ¿Qué es que una persona sea inválida? Que haya perdido el 50% de su capacidad laboral o más, medido con unas tablas especiales que se llaman baremos, medición que hacen unos médicos especialistas en medicina laboral o medicina del trabajo, o como se le llama hoy en día, médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, expertos en calificar. Han tenido que estudiar para poder calificar y decir que por todos los daños acumulados que tiene esa persona desde el ámbito bio, desde el ámbito psico y desde el ámbito social, tienen un 50% de pérdida de su capacidad para laborar o más, y que por lo tanto es inválido. Eso es una invalidez. La pensión por causa de muerte, por supuesto, no se le entrega al muerto, se le entrega es a las personas que quedan aquí después de que él ha fallecido, a quienes se le llama en genérico beneficiarios. Los beneficiarios están dichos en la ley. Se sabe quiénes son los beneficiarios de la pensión por causa de muerte. No son los herederos. Y en esto quiero hacer otra claridad. En Colombia, las pensiones no se heredan. Jamás se han heredado. Lo que pasa es que pueden pasar a unos beneficiarios, pero jamás se han heredado. Las pensiones no son heredables. Y yo diría que en la mayoría de países del mundo no se reciben como herencia. El concepto de herencia es una cosa muy concreta, muy clara. Los herederos, la ley dice quiénes son herederos. Lo mismo, hay otra ley que dice quiénes son beneficiarios, en este caso, de una pensión de sustitución o pensión por causa de muerte. Y el otro evento que puede ocurrir, la otra contingencia, es que llegue la vejez. Y la vejez en Colombia está definida como el alcanzar la edad de 62 años para los hombres, 57 para las mujeres. Eso es vejez. Aunque para la Organización Mundial de la Salud, la clasificación que ellos hacen es otra. La OMS dice que las personas por encima de 60 años son ancianos, así se llaman. Entre 60 y 75, simplemente ancianos jóvenes. Y eso pareciera un contrasentido porque anciano joven suena como exótico. Entre 75 y 90, simplemente ancianos. Y por encima de 90, ancianos longevos. Esa es la clasificación genérica OMS para todo el mundo. En Colombia, para alcanzar la pensión de vejez, 57 y 62, al decir de la ley 100. Y la nueva ley, la 2381, la reforma, repitió las edades, no la cambió. Eso en cuanto a la contingencia. Entonces, para que te reconozcan una pensión por riesgo común, primero te tiene que ocurrir la contingencia. Primero, pues, o en simultánea, la contingencia. Invalidez, muerte o vejez. Y segundo, tiene que ser que ya le habías pagado a ese sistema una cantidad de tiempo, no de plata, sino de tiempo. Porque la plata, ahora veremos, depende de lo que te estabas ganando. Esa es la diferencia también entre un seguro y un seguro social. Estos de los que estamos hablando son los que se llaman seguros sociales, diferentes, muy diferentes del seguro tradicional. Se parecen en algo y por eso la primera raíz es igual, seguro, pero el apellido social hace una gran diferencia con el seguro tradicional o seguro comercial. Entonces, lo segundo es que se debe haber pagado en dinero, gracias, durante algún tiempo al sistema. Para que a una persona le reconozcan la pensión por invalidez, tiene que ser que dentro de los 3 años siguientes al momento en que quede inválido, ¿sí? El momento en que sufre el accidente o el momento en que sufre la enfermedad y lo declaran inválido, contando 3 años hacia atrás,
él tenga cotizados al sistema siquiera 50 semanas. 50 semanas es el equivalente a un año. Entonces es como quien dice, dentro de los últimos 3 años que haya cotizado siquiera un año y tiene derecho a la pensión. Obviamente, mientras más tiempo tenga, la pensión le puede quedar más alta, pero si no tiene sino eso, con eso es suficiente. Inclusive hay una excepción, y es que cuando un joven tiene menos de 20 años, como la edad en Colombia a la que se puede empezar a trabajar legalmente son los 18, si usted en un joven de 20 años hacia atrás quiere contar 3 años, pues no le da. Lo más que le da son 2 años. Repito, porque la edad de empezar a trabajar son los 18, edad legal. Entonces, en estos jóvenes se pide que al menos durante el último año hayan cotizado 26 semanas. Es el equivalente más o menos a 6 meses. Entonces, ojo a lo que voy a decir porque es una cosa muy vistosa. Es un sistema que para pensionarte por invalidez no te exige sino 6 meses de haber cotizado o un año de haber cotizado. Con eso es suficiente. ¿Qué pasa si la persona tiene el accidente, queda inválida y no ha llegado a esa cifra? Se le devuelve su plata. Y no solamente la que él puso, y no la que puso su patrono, porque recuerden que para este tipo de seguros sociales, cuando hay empleador, la plata se pone entre los dos. Para reconocer la pensión de muerte, exactamente lo mismo. Se muere una persona que estaba afiliada al Sistema General de Pensiones. Le cuentan desde el momento de la muerte hacia atrás 3 años. En esos 3 años debe tener siquiera 50 semanas cotizadas y su familia quedó pensionada. Y lo mismo pasa con el menor de 20 años de edad, por hacerle justicia y no ir a cometer una injusticia allí. Y para reconocer la pensión de vejez, la edad que se pide es 57 en mujeres y 62 en hombres. A partir de la reforma hay una variación con las mujeres porque se les va a permitir unas rebajas en el tiempo. En primer lugar, por ser mujeres, una discriminación positiva con base en el sexo y por el hecho de tener hijos. Veremos un poquitico más adelante cómo puede ayudarles eso. ¿Qué cambios introdujo la reforma? ¿Qué es lo que cambió esta ley 2381? ¿Qué es todo ese escándalo que ustedes han escuchado que tiene a la gente eh, como preocupada por el asunto? A ver, en este momento en Colombia tenemos vigente un sistema pensional que trajo la Ley 100, que tuvo algunos ajustes con otras leyes, la 812, la 797, que trajeron algunas cosas de ajuste general, pero el sistema funciona más o menos de la siguiente forma. Hay dos regímenes pensionales. El público, que maneja Colpensiones y que se llama régimen de prima media con prestación definida. Y el privado, que manejan las administradoras de fondos de pensiones privadas, que son 4 solamente aquí. Están Colfondos, Scandia, Porvenir y Protección. Y hay total libertad de que la persona escoja en cuál de esos regímenes se quiere inscribir. Y en el que sea que se inscriba, paga lo mismo. La cantidad de plata que hay que pagar es la misma. Ahora, las pensiones de invalidez y las pensiones por causa de muerte, sustitución, son prácticamente las mismas, sea que usted esté en Colpensiones o sea que esté en un fondo privado. La diferencia es mínima, es poquita. Lo que hace la gran diferencia en los dos regímenes son las pensiones de vejez. Allí es donde está el fuerte de la diferencia grande y es casi que lo hace a uno escoger. Ahora, la norma entendió desde el principio, desde la ley 100, que uno puede escoger un régimen y de pronto darse cuenta que no es el que a uno más le sirva y quererse cambiar. Y entonces lo permite. Listo, usted ingresó a un régimen. ¿No le gustó? Espere en él hasta 5 años. Superado los 5 años, cámbiese al otro. Para que en esos 5 años haya tenido la
oportunidad de conocer realmente cómo funcionaba, a ver si efectivamente usted está equivocado o no. Espere 5 años y luego de 5 años de estar en el régimen, se puede cambiar al otro régimen. Recibe doble asesoría, es decir, le cuentan en ambas para que la persona esté informada de si va a cambiar, por qué va a cambiar. Es un consentimiento informado. Es el equivalente a un consentimiento informado de los que nosotros tomamos. Ahora, puede ser que yo, cuando me cambié, me amañé en el nuevo y ya me quedé ahí. No hay problema. Pero puede ser que yo en el nuevo me dé cuenta que estoy equivocado, que había creído en principio que el otro era más malo, pero que este es el que para mí no me sirve, no me gusta. Me quiero devolver. Uno se puede devolver. Tiene que dejar pasar también 5 años y se permite devolver. Y se le acabaron los cambios. Ya no puede cambiar más de un régimen a otro. La norma permite dos. Vaya y regrese si fue que equivocó, pero no más. Ahora, si a usted le faltan menos de 10 años para pensionarse por vejez, ya no se puede cambiar de régimen. Entonces, mídala bien. Mida bien a ver cuál es el que más le sirve. Si usted está en una administradora privada, como hay cuatro, usted se puede mover entre ellas. Se aburrió en esta, cámbiese para la otra. Eso lo puede hacer cada 6 meses. En cambio, en el sector público, como no hay sino una sola, usted no tiene para dónde moverse. Usted está con Colpensiones y ya. Lo importante es que la persona tiene libertad de definir, por supuesto, siempre cumpliendo unos requisitos. Todo lo que se haga en este mundo tiene requisitos. Entonces usted cumple los requisitos y le permiten el cambio. Además, el sistema, eso es la parte obligatoria del sistema, pero el sistema tiene una parte que es voluntaria y le dice a la gente, oiga, si usted quiere guardar más plática para su pensión, bien pueda. Las administradoras de fondos de pensiones pueden administrar también unos regímenes privados, voluntarios, para el que quiera guardar más, porque ya en el obligatorio está guardando lo que le toca guardar por ley. Pero si usted quiere guardar más, le damos. Y hay unas cuentas que usted puede abrir allí, ir guardando su plata y la pone a rentar. Ahorita les aclaro dos cositas que les puede servir a ustedes para definir en qué lo va a poner, si es lo que quieren. Hay muchas personas que recurren a estos fondos voluntarios de pensiones. Hay otras personas que prefieren más bien su plática invertirla en otro negocio. Perfectamente, por eso es voluntario, pero hay que cumplir con la parte obligatoria. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que administran las administradoras de fondos de pensiones privadas, el asunto es que cada uno está recogiendo su plática para su propia pensión. Entonces, por ejemplo, María va llenando esa botellita con su plática mensual. ¿Cuánto pone María? Como ella es una empleada, ella pone el 4% estándar. Ahorita les cuento que hay algunas diferencias, pero lo básico, el 4%. Y su patrono, el 12%. 4% de lo que María se ganó ese mes, porque estos cálculos son mes a mes. Y la empresa, 12% de lo que se ganó María ese mes. No es que se lo saque a María del sueldo, no. Es que además de pagarle el sueldo, dispone de un 12%, se lo pega a ese 4% y se conforma el 16%. El 4% que pone María se llama aporte. Ese es el aporte del trabajador o del empleado. El 12% que pone la empresa se llama aporte. Ese es el aporte del empleador. Y la suma de los dos aportes es lo que se llama cotización. La cotización es la suma de aportes de empleador y empleado. Ahora, cuando se trata de un trabajador independiente que no tiene empleador, sino que él es su mismo empleador, él tiene que hacer las veces de empleado y de empleador para efectos del aporte. Entonces, él es el que pone el 16%. Pero como eso puede llegar a ser una cantidad muy grande con respecto a lo que él está recibiendo de honorarios, la ley le da una posibilidad y es no declare todo lo que está recibiendo, declare menos, declare el 90, el 80, el 70. Lo menos que puede declarar es el 40% de lo que gana cada mes. Entonces ya lo que usted le va a mandar a su fondo de pensiones es el 16% de ese 40%, que es una cifra bastante más pequeña que el real 16%. Eso es una posibilidad.
no es una obligación. Si ese contratista de prestación de servicios quiere cotizar sobre el 100%, lo puede hacer. Es más, es una de las recomendaciones que les traigo que la ratificaré hacia el final. Ojalá lo pudiera hacer por el 100%, porque finalmente con eso es que se le va a formar la pensión. Él está haciendo un ahorro forzoso para pensionarse después. Con esa plata no se va a quedar nadie. Inclusive si usted muere, se la dan a sus beneficiarios. Esa plata es un ahorro forzoso que si a nosotros nos propusieran un ahorro voluntario, probablemente no lo haríamos, porque en Colombia la cultura del ahorro está bien mellada. Entonces, María, en esa cuentecita de María se llama fondo de pensiones. Ese es el fondo de María para pensionarse. Es el fondo que están formando entre ella y su empleador, o ella, si es que es independiente. Y lo mismo pasa con Gloria. Gloria también tiene su propio fondito de pensiones, está echándole platica a su fondito, y lo mismo pasa con Luis, y lo mismo pasa con José. Cada uno tiene su propio fondo de pensiones. Ahora, esos fondos de pensiones los tiene que manejar alguien. Ese alguien que lo maneja es la administradora de fondos de pensiones. De ahí el nombre AFP. Las AFP, esas cuatro que les mencionaba ahora, lo que hacen es eso, manejarle esos fondos. Existe una posibilidad que casi nadie conoce, bueno, que muchas personas no conocen, y es porque de pronto el interés no ha sido como muy grande. Y es que esa plata que está poniendo ahí María, esa administradora la tiene que invertir, porque le tiene que responder a María por una rentabilidad mínima. Y además tiene que ganar algo, porque es una empresa, es una administradora de fondos de pensiones que tiene, como empresa, tiene que tener algún tipo de utilidad. Además, está corriendo el riesgo de manejarle la plata a María. Asume todos los riesgos del manejo de esa plata. Lo que le pase a esa plata, la AFP le tiene que responder a María porque María está haciendo un ahorro. Es como cuando uno deposita plata en un banco, a uno el banco le tiene que responder por su plata. Entonces, eh, ellos, todo el dinero que reciben, lo invierten. Ustedes escucharon tal vez hace 2 años esa discusión de que las AFP metían plata, invertían plata en diferentes cosas. Eso se ha hecho siempre. Eso ha ocurrido siempre. Y tiene que ser así porque de ahí es de donde se saca la utilidad para poder reconocer esos intereses a cada uno de ellos. Es más, al otro lado, Colpensiones también invierte esa plata y no es nada nuevo, ha sido desde siempre. Inclusive desde antes de Ley 100, el antiguo Seguro Social también invertía esa plata porque se necesitaba hacerla rentar para alcanzar a reconocer todas las pensiones que se reconocían. Eso no es nada nuevo ni tiene nada de malo. Plata, los excedentes se ponen a funcionar, eso sí, hay que responderle a las personas por su plata más esos intereses mínimos. En cambio, el régimen de prima media con prestación definida, que es el que maneja Colpensiones, todos ponen el dinero y va al mismo fondo. Y ese dinero lo maneja Colpensiones. Así, cuando alguien necesite pensionarse, pues no tiene su propia cuentecita, sino que se saca de ese fondo común. Cada uno de estos dos modelos tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Lo cierto es que recuerden, el usuario es el que tiene libertad de escoger. Uno libremente escoge en cualquier estar y tiene la posibilidad de retracto. No tiene derecho al pataleo. Les decía que el empleador pone cada mes un 12% de los ingresos de su empleado de ese mes. Esto se hace mes a mes. O sea que el mes que uno gane más, ese 12% representará más. O sea que uno para pensiones no pone la plata solo. La empresa pone 3 veces lo que pone uno. Uno pone apenas el 4%. Bueno, realmente, y aquí viene el asterisco que les había planteado hace unos minutos, si uno ese mes se ganó menos de 4 mínimos, el aporte será del 4%. Si uno ese mes se ganó más de 20 mínimos, en este momento estamos hablando de unos 29 millones de pesos, usted ganó más de eso, el aporte va a ser el 6%. Y hay una especie de pequeña bicicleta, eh, cuando la persona se gana entre 15 y 16 mínimos, entonces ya no pone el 4, sino el 4,2. Se le aumenta en un 2%. Si gana perdón, en un 0,2%, perdón. Si gana entre 16 y 17 mínimos,
que es el 0,4. Y así, y va subiendo hasta que llega la persona que gane más de 20 mínimos a poner el 6%. La plata que va a su fondo, a su pensión, es el 4% siempre. Entonces, ese poquito que pone uno de más, el 0,2, 0,4 o hasta el 2% para quienes ganan más de 20 mínimos, ¿a dónde se va? Ese nosotros lo estamos regalando. Ese se regala, se dona a aquellos colombianos que no alcanzarían a reunir la plata suficiente para formar su pensión. Entonces van a un sitio que se llama Fondo de Solidaridad Pensional. Es un aporte nuestro a los otros colombianos que tienen dificultades económicas. Recuerden que en Colombia el 80% de la población económicamente activa que tiene empleo formal está ganándose el mínimo, cosa que a nosotros en el caso de los médicos, pues afortunadamente creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces es una contribución, es parte de la solidaridad que debemos tener como habitantes de este estado. Lo demás ya se los había contado, que es la cotización, la suma de aportes. Y el trabajador independiente puede cotizar, pero reportando una base menor legal. Ahí no está haciendo ninguna jugarreta sucia, ni es corrupción, ni está prohibido. Es legal cotizar mínimo hasta el 40% de los ingresos mensuales. Y es sobre ingresos, recuerden, no sobre salario, sino sobre ingresos. Si usted trabaja por la mañana en el hospital y por la tarde en su consultorio privado y de noche hace algunos turnos, se suma todo eso porque usted lo que debe poner es el 4% de sus ingresos, o el 5 o el 6% de sus ingresos. ¿Cuáles son los cambios entonces que trajo la reforma? El boom, el escándalo, pues que ustedes han escuchado en general. Primero, esta ley no es una ley de seguridad social. Y segundo, esta ley no es una ley de pensiones. Esta ley se llama Sistema de Protección Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte de Origen Común. Uno de sus pedacitos se refiere a las pensiones, pero no todos. Esta ley generó una cosa que siempre cuando hay un cambio de una ley a otra, hay una zona gris en la mitad a la que se le llama régimen de transición. Esta norma dice, bueno, se va a aplicar esta norma a las mujeres que al 1 de julio de 2025 todavía no tengan 750 semanas cotizadas. Si ya tienen 750 o más, no se les aplica. Y esta ley se les aplicará a los hombres que al 1 de julio de 2025 todavía no tengan 900 semanas cotizadas. Porque si ya tienen 900, no se les aplica. ¿Qué pasa con estas personas? Siguen con el régimen con el que les acabo de explicar, régimen de ley 100. Muchos de ustedes, quienes están allí sentados detrás de la pantalla, probablemente ya tengan este requisito. Siguen con el régimen que traíamos. Por eso, las explicaciones que voy a dar ahorita, voy a hablar de las dos cosas, qué pasa en los dos casos. Porque algunos de ustedes son o quedarán en uno y otros quedarán en otro. Segundo cambio grande que trajo esta reforma. Ya la ley considera lo que llama 4 pilares. Esos 4 pilares están ampliamente explicados en la ley, vienen pormenorizados y dice lo siguiente. Los 4 pilares son el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario. ¿Qué es el pilar solidario? El pilar solidario es el equivalente a lo que hoy llamamos servicios sociales complementarios. Es decir, ayudas para ancianos en pobreza extrema. No es una pensión. Y lo dice así clarito, esta prestación no es una pensión. Se le aplica a los ancianos, a las personas, hombres mayores de 65, mujeres mayores de 62, le aplicará, porque esto apenas es un futuro. Hombres mayores de 65, mujeres mayores de 62, que durante los últimos 10 años hayan vivido en Colombia y que estén en una situación de pobreza extrema y por supuesto que no tengan pensión. ¿Cuál es la crítica que se le hace a esto? Pues que esto ya existía. Era lo que le conté ahorita de los servicios sociales complementarios.
cuarto libro de leyes, eso ya existía. Es más, repito, ese es uno de los programas de ayuda a los ancianos pobreza extrema, porque hay muchos más. No sé si ustedes vieron la noticia esta semana aquí en la prensa local, en el periódico, eh, que en Antioquia se le había ofrecido y se le estaba dando ayuda a un montón de ancianos. De aquí en adelante es posible que yo mencione algunos nombres propios, entonces quiero hacer una declaración ética muy cortica. Los nombres que voy a mencionar de empresas, de organizaciones, de ninguna forma son publicidad. No le estoy haciendo propaganda a nadie. En esas organizaciones no trabaja ningún pariente mío hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. Y ninguna de esas organizaciones me paga a mí ni un solo peso para que yo le haga publicidad, ni para que sea su speaker, ni nada por el estilo. Los nombres que voy a mencionar absolutamente se refieren a una situación académica. Bien, pilar solidario, es eso. La ley lo trae muy bonito y dice cómo se les van a entregar las ayudas a estas personas, eh, pero eso ya existía. Segundo, el pilar semicontributivo. También dice de manera expresa, las personas que van a quedar en este pilar no van a recibir pensión. Esto no es una pensión, lo dice así la ley, de manera expresa. Equivale a lo que hoy llamaríamos la devolución de saldos y aplica para personas que hayan cotizado más de 300 semanas, pero menos de 1000. Al llegar pues a la edad de pensión, no alcanzan a pensionarse. No dice la norma qué pasa si usted tiene menos de 300 semanas. Y es una de las cosas que se le critica. Bueno, sí, listo, yo coticé 250 semanas, no me alcancé a pensionar. ¿Qué pasa con esa plata? Hay un limbo ahí, entre otras cosas, porque, paréntesis, hay muchos puntos en esta ley en los que dice, este tema será reglamentado por el gobierno. Este tema lo reglamentará el gobierno. El gobierno dirá cómo se va a hacer tal y tal cosa. La ley es un marco grande que el gobierno tiene que entrar a reglamentar, a normatizar. Y esa es otra cosa que le critica a esta ley. Dejó demasiadas cosas a que los gobiernos manejen. Y eso puede tener el inconveniente de que los gobiernos lo manejen según su propio criterio y generen alguna dificultad, sobre todo en la interpretación y en la aplicación. Listo, entonces el pilar semicontributivo serán unas ayudas económicas que se le entrega a la gente y por lo que las proyecciones que están y la forma como se calcula, se ha considerado que son unas devoluciones cada 2 meses. Yo tengo acá un cuadro de una respuesta que hizo Colpensiones. Voy a contarles esa renta vitalicia. La renta vitalicia para una persona que estaba cotizando por el mínimo, por ejemplo, y que logró cotizar 400 semanas. Si es mujer, se le devolverán 112.429 pesos cada 2 meses. Y si es hombre, 110.608 pesos cada 2 meses. ¿Qué pasa en la actualidad? Recuerden, en la actualidad, si uno no completaba los requisitos, le devolvían toda su plata. Aquí no le devuelve toda su plata, aquí le devuelven esa cuantía de manera bimestral sin devolución de saldos completos. ¿Qué es el pilar contributivo? Ya es el que corresponde a los que cotizan, a las personas que están cotizando, sea como dependientes o como independientes. Y ese pilar contributivo se divide en dos, un componente de prima media y un componente complementario de ahorro individual. ¿En qué consiste esos dos componentes? La cotización por todos los ingresos hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes al mes va a Colpensiones. Entonces, de lo que ustedes se ganan, doctores, 2.3 salarios mínimos son algo así como 4 millones de pesos.
Entonces, por los primeros 4 millones que usted se gana este mes, cotiza Colpensiones. Y si se gana más de ahí, por ese excedente, usted escoge si quiere que también sigan Colpensiones o si quiere que eso vaya a una administradora privada, a una de las AFP. Igual, cuando usted se pensione, a usted le va a reconocer la pensión Colpensiones y ella se encarga de cobrarle a la AFP el pedacito que le toca mes a mes, más o menos lo mismo que se hace hoy como bono pensional. Esta primera parte, hasta 2.3 salarios mínimos, es lo que se llama el componente de prima media y es obligatorio para todos. Ahora, más del 90% de nuestra población está allí. Quiere decir que aquella persona que estaba en un fondo privado, porque se ganaba el mínimo, pero quiso el fondo privado, ya no va a poder estar en fondo privado. Obligatoriamente tiene que estar en Colpensiones. Entonces, la crítica que viene es cómo se coacciona la libertad de elección que se tenía aquí. Para la administradora de fondos de pensiones, pues ella, yo creo que ni le pone ni le quita, porque sí, está bien, se le fue un cliente, se le fue una plática que le entraba, pero se le va un problema también. Ah, no va a tener que reconocerle pensiones a todo ese mundo de gente. El que se va a enredar con todos esos reconocimientos pensionales es con pensiones. Y las administradoras de fondos de pensiones van a recibir el dinero correspondiente a la gente que supera los 2.3, a la fracción que supera los 2.3 salarios mínimos de toda la gente que la quiere escoger. Hay quien dice que antes se le mejoró la situación a las AFP. Es posible. Lo cierto es que se acaba esa posibilidad de elección. Y el cuarto pilar es el pilar de ahorro voluntario. Prácticamente el mismo que tenemos, que tiene la posibilidad de voluntariamente aportar a un fondo privado para lo que llamábamos ahora las pensiones voluntarias. Eso se mantiene. En el pilar contributivo, que es el que, en el que siguen recibiendo las cotizaciones, la cotización aumenta. Acordémonos que la básica era el 16% y que solamente si usted ganaba más de 4, perdón, más de 15 salario mínimo legal y mensuales vigentes, se le empezaba a aumentar. Aquí, quien gane más 4 o más salarios mínimos e inferior a 7, se le aumenta en 1.5 más. Hay una escalerita, otra vez hasta llegar. Quien gane más de 20 mínimos pone el 3% más. Recordemos que en el sistema actual es el 2%. Entonces aquí hay un aumento en la cotización. ¿Y a dónde va esta plática además? Al Fondo de Solidaridad Pensional. Estamos ayudándole a aquellos colombianos que no alcanzarían a juntar el dinero suficiente para su pensión a que sí lo junten. Somos solidarios y eso es una cosa positiva. Otro cambio que hace esta reforma es que a las mujeres les empieza a disminuir el número de semanas que se les exige para la pensión. 25 semanas cada año hasta llegar al año 2036, en los cuales se les exigirá 1000 semanas. Es una discriminación positiva, afirmativa, en el caso, en el entendido de que las mujeres tradicionalmente han tenido unas condiciones laborales que pueden ser eh, desfavorables si se compara con las condiciones de los hombres. Y entonces es una manera de, a través de una discriminación positiva, ayudarles, colaborarles. Críticas, pues que como la pensión depende también del tiempo, mientras más semanas haya, más sube la pensión, pues entonces una mujer sí se puede pensionar con 1000 semanas, pero la cuantía va a ser más poquita. Claro, no hay una edad de retiro forzoso a los 57, o no hay la obligación de que ella se quede solamente 1000 semanas. Si ella quiere cotizar más tiempo, pues puede hacerlo. O sea, no es una camisa de fuerza y en ese sentido es interesante para las mujeres. Inclusive existe la posibilidad de que si al llegar a la edad de la pensión todavía no tiene las 1000 semanas, ella solicite que le cambien el hecho de haber tenido un hijo por 50 semanas.
y le permiten que acumule hasta 3 hijos. Entonces, esa mujer que llegó a la edad de pensión, pero no tiene las 1000 semanas, puede rebajar hasta 850 semanas y con eso tiene derecho a su pensión. Si es que le da, o sea, ella tiene que ir haciendo el cálculo a ver si es que le da, pero digamos que es otra ventaja, porque es un reconocimiento a ese esfuerzo adicional de la maternidad, de la crianza de los hijos, que en general queda más en manos de la dama que del señor, la posibilidad entonces de pensionarse con 850 semanas. ¿Qué tenemos entonces hoy en pensiones? Facilito. Tenemos el Sistema General de Pensiones, el que conocíamos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Sistema General de Seguridad Social en Salud con un régimen de prima media con prestación definida y un régimen de ahorro individual con solidaridad, con devolución de saldos, con pensiones de invalidez, muerte y vejez. Segundo, tenemos un sistema que empieza a aplicar el 1 de julio de este año, con los cambios que les acabo de contar. Y tercero, seguimos con los regímenes exceptuados, Presidencia de la República, congresistas y Fuerzas Armadas. Dentro del Sistema General de Pensiones o del Sistema de Protección Integral siguen existiendo los regímenes especiales, de los cuales tal vez el más vistoso les decía ahora, la posibilidad de los radiólogos de pensionarse antes de tiempo. Entonces ahora, con este panorama, ¿qué nos queda para mejorar la pensión? ¿Cómo hago yo para mejorar la pensión? En el tema de los aportes voluntarios, de los ahorros voluntarios, o sea, de las cuentas voluntarias de pensiones o fondos voluntarios de pensiones, no hay mayor cambio. Después de que usted esté cumpliendo con la parte obligatoria, si le sobra plática, puede abrir una cuenta de ahorro voluntario para mejorar su pensión. Las organizaciones que pueden hacer eso tienen ya autorización de la super financiera, que es la que los vigila, porque lo vienen haciendo y pueden seguirlo haciendo. Allí solamente hay que demostrar que la persona ya está cumpliendo con lo obligatorio y lo puede seguir haciendo. Aquí lo que sucede es que para llamar la atención, estas administradoras de fondos de pensiones, como estamos hablando de gente con buena capacidad de pago, no solamente tiene para pagar lo obligatorio, sino que le está sobrando plática para pagar lo voluntario, entonces le van a ofrecer cosas y le van a decir, venga doctor, esta plata que usted quiere meter aquí, mensualmente usted va a meter, voy a poner un ejemplo, 8 millones de pesos. ¿Cómo quiere que se la invierta? Porque como fondo yo puedo invertir comprando oro, comprando acciones, comprando commodities de diferente tipo, o yo puedo invertir en lo más chiquito que hay. Lo que pasa es que recuerden que en las inversiones funcionan de manera inversa la rentabilidad con la seguridad. Si usted quiere una inversión segura, es poco rentable. Si usted quiere una inversión rentable, es poco segura, corre riesgo. Entonces a usted hoy se lo dicen y mañana bajo este nuevo esquema se lo van a volver a decir. ¿Usted en cuál quiere que le invierta? ¿Y cuánto? ¿Usted quiere que yo le ponga de esos 8 millones el 30% en un portafolio de bajo riesgo, el 25% en un portafolio de mediano riesgo y el resto en un portafolio de alto riesgo? Dígame usted qué quiere. Miren que para tomar esta decisión uno tiene que tener algún conocimiento de las cosas, porque además el capital que está arriesgando es el de uno, no el de la administradora de fondos de pensiones. Ella le está ofreciendo a uno una gestión, pero el que escoge el portafolio es uno. Y le dirán, doctor, si usted coge este portafolio no lo puede cambiar en los siguientes 60 días por la rentabilidad, ¿no? Piénselo bien antes de, porque inclusive le pueden dar consejo. Doctor, en este momento yo no le recomendaría a usted que compre dólares, es preferible que compre euros. No sé, y lo estoy poniendo en palabras coloquiales, pero eso es lo que se hace en estas cuentas voluntarias. Usted tiene que saber algunas cositas de esas. Y si no sabe, ponerse a averiguar. Que usted después no puede decir, me engañaron. Tiene todo el conocimiento, además es un profesional y de pronto especializado. Y tiene toda la posibilidad de saber, y si no, de averiguar, para que no se llame a engaños.
Cualquier estrategia de inversión exige conocimientos especiales. Puede que no sean complicados, pero exige conocimientos especiales. Si usted quiere invertir en ganado, acuérdese que el que no sabe de ganado, hasta la boñiga lo embiste. Y aunque parezca un dicho muy paisa, en negocios es absolutamente cierto. ¿En qué puedo invertir yo? Pues ojalá en lo que usted conoce, porque si no lo conoce, se puede llevar una sorpresa. Entonces usted puede encontrar en el mercado ofertas de un montón de clases. Compre divisas, que los yenes, que son los que están ahora, compre Bitcoin, compre un apartamento y lo arrienda y después lo vende. O dedíquese a... Pero mire que ya son cosas que se salen de nuestro ámbito médico y para las que usted tiene que aprender alguna cosa, porque repito, si usted no sabe, lo tumban. Y a veces ni siquiera lo tumban de pura maldad, sino que el negocio cayó. Comprábamos acciones de Coltel y resulta que Coltel cerró. Ahí no hay mala fe de nadie. Es un riesgo que usted está corriendo. Y otra posibilidad que normalmente tenemos es la de participar en actividades, en organizaciones de emprendimiento. Usted quiere montar una clínica, usted quiere montar un negocio. Una de las recomendaciones, las primeras recomendaciones que le dan a uno es ponga un negocio de lo que usted sabe, de lo que usted sabe hacer, porque ahí usted puede controlar en cierta forma tanto el riesgo moral como algunos riesgos reales del asunto. Pero trate de invertir en algo que usted conoce. Les cuento algunas anécdotas muy simpáticas. Mi contador, el contador que me lleva a mí las declaraciones de renta desde hace un montón de años, un contador que conocí hace mucho tiempo, nos hicimos amigos y además pues es mi contador. Rodrigo, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Rodrigo siempre que nos sentábamos a conversar, yo le volví a hacer la misma pregunta. Rodrigo, ¿compraste apartamento? No, yo no compro apartamento. Eso es enterrar la plata. Un apartamento me vale 1.000 millones de pesos y tengo que estar pagando predial. Y si me aburrí o tengo malos vecinos, me malé y tengo que estar pendiente y declararlo. No, 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 no. Yo cojo esos 1.000 millones, los invierto y con eso pago arriendo en otra parte y me sobra plata. Bueno, él es contador, es un financiero entre otras cosas. Seguramente él sabe por qué lo hace y seguramente le dio un muy buen resultado. Entiendo que hace poquito resolvió comprar propiedad raíz, pero ya fue con otra motivación. Pero durante décadas el tipo estuvo y conocía de las cosas. Entonces yo le decía, Rodrigo, entonces vendo mi apartamento y lo invertimos. Y me decía, no, no, yo no me meto a darle ese consejo a usted porque usted no sabe de esto. Y yo no me puedo poner a explicarle pues a ustedes. No, además, no tengo vocación de docente. Métase a estudiar primero y si después de estudiar finanzas se encuentra que es bueno, pues véndalo, pero que sea decisión suya. No, ni siquiera le contesto ese consejo, me decía Rodrigo, muy querido. Hay una recomendación, doctores, que yo les hago, les hice durante todo el tiempo que trabajé con pregrado y hoy en día que estoy con algunos posgrados, se las sigo haciendo y sobre todo a mis colegas médicos. Qué bueno que usted pudiera hacer una segunda profesión, no para que abandone la primera. En el caso mío yo elegí derecho. Usted no tiene que elegir derecho, elija otra. Todos tenemos en un rincón del alma una segunda profesión que hubiéramos hecho con mucho gusto si no hubiéramos alcanzado a hacer la primera o si no hubiéramos podido. De pronto es posibilidad de revivirla ahora. Si yo después de viejo y ya con hijo y todo el cuento pude hacer una segunda profesión y especializarme, con mayor razón muchos de ustedes que son muy jóvenes. No, no es para abandonar la medicina, es para encontrarle otra forma de aplicación a la medicina, para juntar esas dos cosas y sacar conocimiento nuevo. Entonces, en el caso mío, les comento que esto no tiene nada de secreto. Yo estudié Derecho y una de las cosas que he hecho es defender colegas. Yo no demando colegas ni instituciones de salud, yo los defiendo. Y creo que tengo una fortaleza porque entiendo los dos lenguajes. Yo sé lo que es hacer un turno, yo sé lo que es recibir una orden, yo sé lo que es recibir una materna a las 2 de la mañana en transversa y uno embalado. Yo sé eso, me tocó vivirlo. Entonces a mí, en ese campo, digamos, en la defensa de médicos, se me facilitaron las cosas.
pero conozco otros médicos que han hecho otras cosas distintas. Orlando Quiseno, a quien ustedes muchos conocen, además de ser médico, es administrador. Y es un diablo para construir. El tipo sabe infinidad de cosas que un médico solo no sabría o que un administrador solo no sabría, porque son intimidades del negocio de salud. Piense, ¿qué puede hacer usted si además de médico es, no sé, ingeniero de sistemas, nutricionista? No sé. Y no ponga como antecedente la edad. Eso no es tan vital. Es más, ni siquiera tiene que ser una profesión universitaria completa. Puede ser una tecnología, un médico que sea tecnólogo en sistemas. Médico especialista, pues uno de ustedes, un infectólogo que además sea tecnólogo en sistemas. ¿Qué podría hacer para la infectología? Porque además se puede convertir en otra fuente de ingresos distinta, que a usted le gusta, relacionada con lo suyo, alternativa, y de pronto le suena la flauta y termina usted creando software de una cosa supremamente especializada que nadie más sabe. No sé, piénsenlo. Cualquiera que sea la plática que usted vaya a invertir, conozca antes de invertir. Ya el asunto concreto de en qué es bueno invertir, yo se lo dejo a su consejero financiero. Y si no lo tiene, vaya pavimentando el conocimiento de alguno de ellos para que le cuente en qué es bueno invertir, con qué riesgos y demás. Pero conózcalo. Y el consejo genérico de todos, no ponga los huevitos en la misma canasta. Si usted los pone en la misma canasta, corre el riesgo de que esa canasta se le caiga y se le quiebren todos. Muy bien, en términos gruesos, esta era como la temática que teníamos para manejar el día de hoy. Habíamos dejado abierta la posibilidad de preguntas. No sé si en este momento hay alguna. La señorita Paula nos puede ayudar indicándonos si hay alguna pendiente. Sí, por acá nos dicen, si una persona cotizó 600 semanas, pero se pensionó por invalidez, ¿puede reclamar renta o esas semanas cotizadas? Si se pensionó por una invalidez por riesgo común, no, porque ahí le están... A ver, estamos hablando del sistema actual, no de ley 2381, sino ley 100. Si usted se pensionó por riesgo común, no, porque esa plática es con la que le están pagando a usted la pensión. Si usted se quedó inválido por un riesgo laboral, el que le va a pagar a usted la pensión por riesgo laboral es la ARL. Entonces ahí sí, pensiones le devuelve su plata. No sé si Por esa acá era... nos, bueno, Sí, por acá nos dicen, entonces para independientes, una muy buena opción de inversión es subir el IBC. sí, porque si usted cotiza sobre el 40% de lo que se está ganando y de pronto le queda inválido, así le va a quedar la pensión. En cambio, si usted está cotizando por todo lo que se gana y se queda inválido, así le va a quedar la pensión, ¿cierto? Le sube más. Sería lo ideal. Lo que pasa es que en un país pobre, con personas que tienen ingresos relativamente bajos, el 16% puede ser mucho. 16% de todo lo que se gane puede ser mucho. Claro, no podemos comparar el ingreso de un obrero que se gana mucho más poquito que el ingreso de un especialista que fácilmente puede estar superando ahora los 20 mínimos. Pero sí, ojalá todo el mundo pudiera cotizar por el 100%. Ojalá, es una muy buena opción. ¿Cuál es el monto máximo posible de pensión al día de hoy? Depende, si usted está en Colpensiones, con ley 100, son 20 mínimos, 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada mes. Si usted está en una administradora de fondos de pensiones, depende de la plata que tenga ahorrada. Generalmente no alcanza a llegar tan alto. Miren, el tema de pensiones, perdónenme, yo lo pongo en palabras bien paisas. Este tema a la gente que se gana el mínimo no le importa mucho, porque ellos se van a seguir ganando el mínimo. Y este tema a la gente que tiene muchísimo dinero, gente que tiene sueldos de 60, 70 millones al mes, que tiene tierras, que tiene ganado, de pronto tampoco le perjudica mucho, porque ya tiene su futuro asegurado por otro lado. Este tema, el mayor interés lo despiertan los que estamos en la mitad, en el sándwich, que no estamos ni tan abajo ni tan arriba. Entonces, como límite,
desde siempre, no es ahora, existe desde ley 100. 20 mínimos en el caso del régimen de prima media con prestación definida y depende de lo que usted tenga ahorrado en el régimen de pensiones. Pero además, si usted tuvo la posibilidad de meter en fondo voluntario, eso puede llegar a ser mucho más alto. Em, un empleado que cotiza en Colpensiones bajo la ley 100, ¿cómo puede cotizar un aporte voluntario adicional? Se va para una empresa privada de pensiones voluntarias. Averigua por ella. Venga, yo ya estoy cotizando esto en Colpensiones y quiero abrir aquí mi fondo voluntario. En Colpensiones no se puede. Colpensiones no recibe eso. Tocaría en una de las privadas y lo puede hacer. ¿Es posible vivir y trabajar en Estados Unidos, cotizar allá y simultáneamente cotizar aquí como independiente y obtener doble pensión? Afirmativo. En Colombia eso se permite, eso se logró desde finales del siglo pasado, bajo eh, la presidencia del doctor Ernesto Samper. Empezó con un convenio que se hizo con España y luego se extendió. Sí, usted puede desde el exterior cotizar para pensionarse en Colombia. Para independientes, entre subir el IBC y poner en voluntarias, ¿cuál recomienda? Invertir en otra cosa. Pero Mira, invertir Nive, en qué podría invertir la persona. comprar oro, comprar acciones, otro tipo de inversiones. Porque es que, mire, lo que pagan las voluntarias sí, es una inversión segura, pero es poquita. Si usted tiene idea de otro negocio, preferible otro negocio. Ahora, si usted es de las personas que no conoce mucho de otro negocio, no quiere meterse a averiguar de eso, suba el IBC. ¿Tiene alguna implicación a nivel de riesgos si a una empleada interna el empleador asume el 16%? No, y generalmente eso es lo que se hace por beneficiar a estas personas que en general ganan muy poquito. No, el patrono puede, por beneficiar al trabajador, abstenerse de retenerle y poner la retención él. Sí, lo puede hacer, no tiene mayor dificultad. Inclusive es bueno que conste por escrito en algún documento, pero no genera ningún daño. Con la reforma se ha definido un tiempo entre cambio de la AFP que gestiona los aportes superiores a los 4,3 salarios mínimos. Sí, cada año se puede cambiar de una AFP a otra AFP. Ese aporte voluntario, al momento de llegar la pensión, también pasa a Colpensiones. O sea, el cálculo final del monto pensional con la nueva ley siempre lo hará Colpensiones. Esa es una de las dificultades, sí, sí. Colpensiones, pues es una de las críticas que se hace, que Colpensiones estaría manejando toda la plata de los pensionados y eso tiene su nivel de riesgo. Entre otras cosas, recuerden, me disculpo porque no les había contado esto, recuerden que esa ley todavía tiene unas demandas, que hasta ahora sabemos que empezaron a aplicarse las cosas que se tenían que aplicar. Por ejemplo, usted tuvo que haber seleccionado ya al 25 de enero, si no estoy mal, tenía que haber seleccionado cuál era la AFP en donde iba a poner lo del excedente. Y el 1 de julio arranca, pero hay pendiente unas demandas, no sabemos si alcancen a salir antes de que empiece la vigencia. ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete al planear su pensión? Estamos refiriéndonos entonces a que puede planear su pensión, porque hay gente que no la puede planear, simplemente le toca, porque sus ingresos son muy poquitos. Yo creo que es exceso de confianza. Se confían demasiado cuando quieren invertir su platica en alguna cosa, se confían demasiado y hay que estar encima de la plata. La plata es tentadora. Cuando usted no le está poniendo mucho cuidado, hay otro que sí le pone cuidado. Y si su caudal es importante, usted empieza a despreciar minucias y esas minucias las aprovecha otro. Pero eso pasa en todo negocio, en todo negocio. Si uno no está pendiente, si uno descuida cualquier negocio, se lo empiezan a menoscabar.
¿Cuáles son las opciones de ahorro más recomendadas para garantizar una buena pensión? Un buen IBC, un buen ingreso base de cotización. Como les decía ahorita, puede ser difícil de lograr para la gente de bajos ingresos, pero que si usted puede hacerlo sería genial. En este momento yo recomendaría invertir esa plática en otro negocio, ¿Cómo afectan las reformas pensionales a quienes están en proceso de jubilación? de ninguna forma. Ahora, yo tengo que hacerles otra aclaración aquí porque veo la mayoría de la gente confunde jubilación con pensión de vejez. Consideran que eso es lo mismo y resulta que no. Me disculpan, colegas, pero voy a poner un ejemplo muy tonto de hace muchísimos años. Les preguntaría a ustedes, ¿cómo se dice? ¿Faringe o laringe? ¿Se acuerdan? Es un chiste muy tonto. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es en un tema que ustedes no dominan. La jubilación es una cosa y la pensión es otra cosa, la pensión de vejez. La diferencia está en quién la paga. Cuando a usted lo que quien le paga es una administradora de fondos de pensiones, sea Colpensiones o sea una de las privadas, Scandia, Colfondos, Porvenir Protección, se llama pensión de vejez. Cuando a usted le paga un ex patrono, eso se llama pensión de jubilación por vejez. La palabra jubilación aplica cuando a usted le paga un ex patrono. ¿Por qué le pagaría a uno un ex patrono? Por una de dos razones. Hay una muy vieja que ya se está acabando y es que había empresas que por beneficiarlo a uno, lo pensionaban antes de tiempo, pero de cuenta suya, de cuenta de la empresa. Era muy común verlo en Coltejer, en Fabricato, en estas grandes empresas. Hoy en día eso está prohibido, este tipo de pactos colectivos está prohibido. La segunda forma como un empresario o una empresa tendría que pagarle a uno la pensión es porque a uno le ocurrió la contingencia y él no lo tenía a uno afiliado a la seguridad social. En ese caso, como castigo, le toca a él pagarle a uno la pensión. De ahí la insistencia nuestra que siempre hacemos es, si usted tiene una empleada del servicio doméstico, páguele seguridad social, así sea por un solo día a la semana que vaya a su casa. Porque si esa señora tiene un accidente en su casa y se queda inválida y usted no la tenía afiliada a pensiones, a usted le va a tocar pensionar el resto de la vida. Y esa se llama pensión de jubilación, porque la pagaría el patrón, el ex patrono en este caso. ¿Se puede desmoronar el sistema? ¿Podemos quedarnos sin mesada los que ya estamos pensionados? No, yo creo que es muy difícil, creo que es muy difícil. No, en este momento no veo un riesgo, digamos, a plazo mediano, a 10, 15 años. No, no, no creo que pase, no creo que suceda. Creo que el caudal de dineros que hay y los recursos que tiene el Estado para manejar este tipo de contingencias, creo que no lo haría fácil. Sin embargo, pues ustedes saben que no tenemos nada comprado en este mundo, pueden ocurrir cosas imprevistas. Sin volvernos avaros, codiciosos ni tacaños, ahorre un poquito por otro lado. Guarde un poquito. ¿Qué le hace que ya estemos pensionados? No se la gaste toda, guarde un poquito por otro lado, que si a final de año no la necesito, se la gaste en un viajecito a Aruba o cualquier otra cosa de esas. El ahorro siempre es bueno. Comedal entiendo que ofrece unos productos a término a buenas tasas. Entonces, cuando uno no sabe de inversión, diversificar los portafolios de las voluntarias repartiendo según el riesgo sería una buena alternativa. Sí, pero con un asterisco. Recuerden que yo preferiría recomendar inversiones en otras cosas que en fondos voluntarios de pensiones. Cuando usted escoge un fondo voluntario de pensiones, yo creo que la rentabilidad es más limitada. Ahora, usted no puede escoger varios fondos voluntarios de pensiones. Si va a escoger fondo voluntario, tiene que ser uno. Lo que pasa es que puede ahorrar bajo otro nombre, en otra figura, ¿cierto? Una fiducuenta en un banco, una fiducia, qué sé yo, un CDT, un CDAT, otras formas de ahorro que no necesariamente sean fondos voluntarios de pensiones. ¿Cuáles son las mejores estrategias para maximizar los beneficios de la pensión? No entiendo la pregunta. Si
Quien hizo la pregunta me puede orientar el sentido, por favor. Bueno, mientras nos dan respuesta, pasemos a otra. ¿Qué importancia tiene la inversión en fondos privados frente a los sistemas públicos de pensión? Dependiendo como del caudal que usted sea capaz de estarle metiendo a ese fondo privado, ellos le pueden ofrecer ventajas que Colpensiones no podría ofrecer. Por ejemplo, hay algunas administradoras de fondos de pensiones que le dicen, mientras usted esté aquí, yo le puedo facilitar a usted, por el convenio que tengo con el banco tal, le puedo facilitar un crédito. Y ese crédito con una tasa preferencial o a un plazo preferencial. Ellos pueden hacer pactos en los cuales mejoren algunas de esas condiciones. Sí. ¿Cuánto debería ahorrar mensualmente para alcanzar una pensión cómoda? ¿A qué se refiere con ahorro? La cotización. Sí. Bueno, si está en el fondo público, bajo ley 100, si está en el fondo público, recuerden que con el máximo de semanas, que son 1.800, usted se está pensionando más o menos con el 75% del promedio de los últimos 10 años o del promedio de toda la vida, si fue mejor. A usted le hacen los dos cálculos. Cuando usted solicita pensión, le hacen el cálculo, cuál fue su promedio en los últimos 10 años y cuál fue su promedio en toda su vida laboral. Y le hacen el cálculo con el resultado que le dé mejor. Entonces, si usted tiene unos buenos ingresos en los últimos 10 años, le van a hacer el cálculo con eso. Aunque la ley dice que el tope máximo sería el 80% de ese promedio, realmente lo que se aplica es una fórmula que lo acerca al 80, pero no llega al 80. Puede andar por el orden del 75, 76% de lo que se está ganando. Entonces, si su promedio dio 10 millones de pesos mensuales, promedio, en los últimos 10 años, probablemente usted se pensione con 7,5 millones, más o menos. Por acá nos dicen, doctor, que si nos puede, a ver, buenas noches, doctor. Si no pude cotizar durante 5 años porque aparecía como pensionado y al momento tengo 650 semanas cotizadas, ¿puedo solicitar un cálculo actuarial para pagar esas semanas y alcanzar mi pensión? No, en Colombia eso no se puede hacer. Inclusive hubo un negocio un poquito fraudulento que estuvieron ofreciendo el año pasado cuando salió todo este cuento de la reforma. Y es, vea, hable con un amigo suyo que tenga una clínica. Diga, y él tiene que decir también, que lo tuvo a usted afiliado entre el 85, entre el año 1985 y 1990 sin cotizar, pero que hoy se arrepintió y quiere cotizar. Entonces, que le calculen cuánto es la deuda, él paga todo ese tiempo y realmente que está metiendo la plata es usted. El otro está poniendo el nombre. Es un fraude. Los pillaron. Y eso, por ser un fraude a ingresos parafiscales, puede dar cárcel. En Colombia no se puede conmutar así, no, no de esa manera. Las posibilidades de conmutación están expresamente permitidas en la ley, como lo que les decía ahorita de la señora que tiene hijos. Por cada hijo puede conmutar 50 semanas, pero son cosas permitidas por la ley. Cambiar así plata por tiempo no, no está permitido en este momento. Al subir el IBC, ¿incluye pagar más por EPS? Ah, sí, sí, porque uno paga aquí de todo junto. Así es, el IBC le opera para pensiones, salud y riesgos. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen los diferentes sistemas de pensiones disponibles? Bueno, creo que eso lo vimos como a lo largo de la charla. Yo diría que cada uno, cada uno tiene que hacer como su propio análisis, como sentarse seriamente y pensar en esto seriamente. Así como cuando usted se sentó a pensar qué especialización iba a hacer. Venga, ¿qué podría servirme? Porque es que de pronto, como mis ingresos son tan buenos, yo no necesito pensar en una pensión alta. Yo más bien dejo mi pensión bajita y sigo invirtiendo en ganado allá en el Magdalena Medio y me va mejor. Es supremamente difícil. Lo que les decía ahorita, la gente que gane menos
poquito, la gente que gane demasiado, este tema no le importa mucho, nos importa más a los que estamos en el sándwich, como en la mitad. Yo creo que no hay una fórmula mágica. Mire, yo les decía a mis estudiantes antes de que saliera este cuento de la reforma, lo que hemos visto en la oficina donde yo trabajo, que tengo una compañera que maneja pensiones, es lo siguiente. Si usted está entre el grupo de las personas mayorcitas, 43, 44 años en adelante, hoy en día el sistema más conveniente es Colpensiones. Si usted está en el grupo de los más jóvenes, los que están graduando y van a empezar apenas a cotizar, no sé, porque de aquí a que usted se pensione puede haber una o dos reformas y yo no sé cómo van a hacer esas reformas. Entonces sería aventurado ponerme a decirle cómo. Y si usted está en el grupo de la mitad, digamos gente entre 30, 32, hasta los 44, 45 años, hay que sentarse a hacer el cálculo uno a uno. Porque puede que en dos casos que parecen similares, a uno le convenga más un fondo privado y a otro le convenga más Colpensiones. Ahora, en este caso, que ya tenemos una reforma de por medio, la gente que quede en la reforma ya no va a tener esa posibilidad de escoger. 2.3 va en derecho para Colpensiones. El resto, pues tendrá que, sí, mirar a ver cuál le ofrece mejor rentabilidad, de pronto mejores opciones, pero uno a uno. Un concepto genérico que ampare a todos. No me atrevería a darlo. ¿Cuál es más estable, el privado o el del Estado? Ambos. Ambos porque los privados cuentan con un reaseguro. Como hacen parte del sector financiero, si esa organización se llega a quebrar, el FOGAFIN tiene parte de respuesta económica en ese caso. Y normalmente esos dineros que uno deposita en el privado están reasegurados. Y en el caso del público, pues es que el sector público está respaldado por el mismo sector público. Que un estado se quiebre es muy difícil. Ustedes han visto estados muy endeudados y ahí siguen. A veces les da más dificultad a generar recursos, tienen que recurrir a un corralito, pueden suceder cosas muy incómodas, pero que un estado se quiebre es muy difícil. Entonces yo diría que a nivel de pensiones es relativamente estable. Por eso alguien que preguntó ahorita que si de pronto había riesgo a corto plazo de que existiera un crack, una quiebra y uno se viera comprometido a su pensión. No, yo creo que no. No, no lo veo a corto plazo, sin ser un adivino, pues y sin poder meter mi mano a la candela por eso. Pero no parece que fuera a haber una debacle ahora en el corto o en el mediano plazo. Por acá nos dicen, doctor Carlos, es bueno aclarar que al aumentar el IBC, también en salud, eso incide en el reconocimiento del valor de la incapacidad. Y Es de la como una licencia de afirmación. maternidad y de la licencia de paternidad, sí, sube todo, claro. En este momento aún no puedo cambiarme de fondo privado a Colpensiones. Tengo 740 semanas a la fecha cotizadas. Disculpe, me repite, Paola, es tan amable. En este momento aún puedo cambiarme de fondo privado a Colpensiones. Tengo 740 semanas a la fecha cotizadas. Lo que está preguntando la doctora es que si se puede cambiar del fondo privado a Colpensiones y a la fecha tiene 740 semanas cotizadas. Habría, porque es que a 1 de julio, ¿cuántas semanas va a tener? Si no llega a las... Ah, bueno, pasó de 650. No, sí, 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 sí. Si ya tiene más de 5 años de estar en el fondo anterior, se puede cambiar. Sí, claro. Tiene más de 650 semanas, ya quedó parada por el régimen anterior. Listo, doctor. No tenemos más preguntas por la noche de hoy. De pronto, para ya ir cerrando la charla, ¿qué últimas recomendaciones le podría brindar a las personas que nos acompañaron durante el encuentro? Preocúpense más por su plata. Aprendan un poquito más de cositas sobre plata. Repito, los médicos tenemos una vocación de servicio muy bonita y no la podemos abandonar, pero piensen un poquito más en la plata. No somos seres de luz, no somos seres etéreos, somos seres de carne y hueso. Necesitamos pensar un poquito más en la plata. Y si no le gustan mucho estos temas, asesórese de alguien, no sé, alguien que le pueda dar los mejores consejos, algún financiero que sepa de esto y le pueda dar opciones de inversión. Aprovechemos que los médicos ganamos un poquito más que el resto de la gente, que nos va relativamente bien, y hagamos inversiones. Y sean felices. Vale, muchísimas gracias. Desde el Comité de Educación agradecemos la asistencia al encuentro virtual de esta noche.
Esperamos que la charla haya sido del interés y del agrado de todos. Al doctor Carlos Mario, nuevamente le agradecemos por acompañarnos y por brindarnos tan valiosa información para todos. Les deseamos una feliz noche y que descansen. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Buenas noches. Que estén bien. Gracias, feliz noche, que descansen.